Continuamos con nuestro estudio en la Carta de los Romanos, capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, una vez más nos encomendamos a ti, Señor, para pedir tu ayuda. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Y Señor, y podamos entender claramente lo que tu palabra viva y eficaz nos dice, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en este tiempo, Señor, a través de esta carta. Y pedimos, Señor, que podamos realmente, como pedimos cada día, cada semana, aplicar lo que aprendemos, Señor. Llevarlo a nuestras acciones, a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano que está aquí en esta mañana, que también bendigas el tiempo, Señor, de la maestra con los niños. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la ley establece el estándar de Dios y manifiesta la depravación total del ser humano. La ley establece el estándar de Dios y manifiesta la depravación total del ser humano. Quiero aclarar que, como se habrán dado cuenta la semana pasada, solamente leímos los primeros 6 versículos y no me detuve a desarrollar versículo tras versículo del 1 al 13. ¿Por qué? Porque estamos estudiando los miércoles y estamos versículo por versículo y justamente trata de esto, lo que acá Pablo habla acerca de la analogía tomada del matrimonio. Por eso es como que lo pasé un poquito de largo, no profundicé, no sé si se dieron cuenta, pero quería aclararlo. Y lamento mucho que se estén perdiendo. Yo entiendo que a veces hay razones, por fuerza mayor no se puede, pero cuando no es por fuerza mayor, sinceramente lo siento mucho que se estén perdiendo el estudio de la palabra de Dios los miércoles. Muy bueno, muy bueno. A considerar. Bien, hemos visto a lo largo de estos capítulos, precisamente el capítulo 3 al capítulo 8, que vamos a estar llegando dentro de un par de semanas, que Pablo entreteje de una manera asombrosa los temas de la fe, la gracia, el pecado, la justicia y la ley. Algo bastante importante, quiero mencionar esto porque para los lectores que recibían la carta de primera, digamos, de primera fuente o de primera mano de parte del apóstol Pablo, ¿cuáles eran? Entonces queremos tener más o menos un panorama, un contexto. Como ya hemos estudiado, Pablo estableció que la ley no puede salvar, y eso lo vimos en los capítulos 3 al 5. Tampoco la ley puede santificar, y hace poco lo vimos en el capítulo 6. Y ahora, lo que va del desarrollo del capítulo 7 en adelante, que vimos la semana pasada, tampoco puede condenar a un creyente. Y ahora en estos versículos, precisamente en este párrafo del 7 al 13, seguramente hoy no vamos a llegar a verlo en profundidad, todo este párrafo, pero sí mediante del 7 al 8, Pablo establece que la ley es usada por Dios para convencer de pecado a incrédulos como también a creyentes.
En tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos habían resumido la ley escritural en 613 mandamientos. 613 mandamientos, compuestos de la siguiente forma: 248 como mandatos y 365 como prohibiciones. 613 mandamientos. Los intentos permanentes de cumplir con todas las leyes y tradiciones llegaron a crear una forma de vida extenuante que desgastaba a cualquier judío legalista, tales como los fariseos. Fue así que en el Concilio de Jerusalén, Pedro describió ese legalismo extremo como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, según dice, fíjense, en Hechos 15:10. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En lo que se refería a las leyes dadas por Dios, era evidente la razón por la que los judíos fieles trataban de obedecerlas en todos sus detalles. Veamos el Antiguo Testamento en Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare. Pero también en capítulo 28, del 15 en adelante, Deuteronomio 28, del 15 en adelante, dice, hablando acerca de las consecuencias de la desobediencia, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tesis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entendemos que habría seguramente un celo en cada judío fiel en obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, porque había consecuencias. No era decir, bueno, si no obedezco la ley de Dios, si no guardo su palabra, no va a pasar nada. Es simplemente una cuestión de convicción personal. Está todo bien a los ojos de Dios. Evidentemente, había consecuencias. No te iba nada bien. Y en realidad no nos va nada bien cuando desobedecemos a Dios. Y eso no es solamente lo que dice el Antiguo Testamento. Fíjense, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, ¿qué es lo que Pablo dice? Gálatas 3, capítulo 3. Versículo 10, Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Pablo reitera esta verdad aquí en Gálatas 3:10. Lo que leíamos en Deuteronomio 27:26, Pablo dice, escrito está. Dios dijo eso, lo sigue manteniendo, lo sigue diciendo para nosotros. Santiago 2:10 también nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley fue dada para establecer el estándar de Dios y para revelar a los seres humanos la absoluta imposibilidad de alcanzar ese estándar de justicia. Para eso fue dada la ley. Y en consecuencia, la necesidad que cada ser humano tiene de recibir el perdón de Dios, de confiar en Dios, de confiar en de acudir a su misericordia, tal como lo expresa el escritor de Hebreos en capítulo 11, tanto antes como después de la ley mosaica, los que llegaron a ser aceptables delante de Dios fueron quienes confiaron en su justicia y no en la propia, en la justicia de Dios. Quienes por medio de la fe, como dice el escritor de Hebreos, pudieron agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esos llegaron antes de que fuera la ley, después de la ley. Todos necesitaron y necesitamos de la gracia, de la misericordia de Dios, de la fe, de confiar en su justicia y no en la propia. Nadie pudo ser justificado en su propia justicia. Nadie. ¿Por qué? Porque estamos imposibilitados. Y eso es lo que ha hecho la ley. Nos ha mostrado el estándar, el alto estándar, el inalcanzable estándar de Dios, de la justicia de Dios, y ver nuestra realidad, nuestra imposibilidad, para llegar por nuestros propios medios. Y eso es lo que más o menos, un poco el contexto de cuál es el público o los oyentes que iban a escuchar esta carta. 613 mandamientos, los cuales había muchos mandamientos humanos, de hombres, tradiciones, muchas prohibiciones, y obviamente había quienes realmente pesaba el obedecerlo y no llegaban, y nadie llegó. Versículo 7 de nuestro capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo ya de antemano sabía que sus lectores harían este tipo de preguntas. ¿La ley es pecado? ¿Acaso es mala la ley dada por Dios a través de Moisés? ¿Realmente es mala la ley de Dios? ¿La ley es pecado? ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros como creyentes podemos olvidarnos de las normas, de los mandatos, de los mandamientos, de los estatutos, de la ley, y por ende podemos vivir como se nos da la gana. ¿Eso es lo que quiere realmente decirnos el apóstol Pablo aquí? Pablo, por eso dije, como dije recién, es como que se anticipa. Sabe lo qué público, cuáles eran los oídos, digamos, de quién iban a recibir esta lectura. ¿Quién iban a ser los oyentes de esta carta? Y a lo que Pablo responde una y otra vez, usando la expresión más fuerte de negación en griego. En ninguna manera, de ningún modo. Fíjense ahí en capítulo 3 de Romanos, versículo 4.
Podemos leer el versículo 3, dice, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En ninguna manera. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque en versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Versículo 31 del mismo capítulo 6. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Una y otra vez, usando esta expresión fuerte de negación en el idioma griego. Recientemente lo hemos visto en capítulo 6, versículo 2, leemos el versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Pablo no está diciendo, ahora que han sido perdonados sus pecados, ya olvídense de la ley y vivan como se les dé la gana. No está diciendo Pablo eso. Por eso Pablo responde ante esas preguntas que podían venir a sus mentes o decirlas con su boca, rotundamente, bajo ningún punto de vista. Es inconcebible, dicho de otra forma. En versículo 15 también del capítulo 6 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Y ahora aquí en versículo 7 del capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley es pecado. En ninguna manera. Y el versículo 13 que leímos también, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Vez tras vez vemos la respuesta enfática, firme del apóstol Pablo ante esta realidad, ante esta posible o posibles preguntas de quienes estarían escuchando la carta por primera vez. Y quizás, como hemos dicho domingos anteriores, quizás puede ser tu caso, ojalá no, pero si es tu caso, como hemos visto en la palabra de Dios, significa, por lo que la Biblia dice, que aún no has alcanzado la misericordia de Dios en que seas una nueva criatura. No has nacido de nuevo. Si estás por un momento considerando esa posibilidad de que porque Dios te perdonó todo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, y por eso te habilita, te da esa licencia para poder pecar deliberadamente, lamentablemente, tristemente, Dios dice en su palabra que no le has conocido todavía, que no has nacido de nuevo. Porque ningún hijo o hija de Dios verdadero, auténtico, puede anidar eso en su mente ni por un instante. Porque ha sido regenerado, ha sido transformado por el obrar de su Espíritu Santo. Como dice la Escritura, y ya lo hemos estudiado, porque ha muerto al pecado. Ha muerto, ha sido libertado de ese molde, ha sido sacado por el poder de Dios mismo, de ese molde de esclavitud del pecado. Lo ha sacado Dios, nos ha sacado de ese yugo de esclavitud del pecado. Por lo tanto, ya no estamos más dentro de ese molde, no seguimos pecando deliberadamente. Tristemente pecamos como hijos de Dios, pero no es el pecado que tiene dominio ya sobre nosotros, porque ese dominio fue quebrantado. Dice, como hemos leído una y otra vez, Gálatas 2:20, nuestro propio yo, no antiguo yo, ya fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, nos podemos unir a la declaración, esta declaración fuerte del apóstol Pablo, bajo ningún punto de vista, en ninguna manera podemos considerar esa posibilidad de que podemos vivir como se nos dé la gana, o que podemos ser bastante liberales con el pecado, porque total Dios nos perdona, porque ya no estamos más bajo la ley. No, en ninguna manera.
Si es así, como decía hace un momento, si es así, como hemos dicho vez tras vez, lo que la Biblia dice, examina tu corazón y no te engañes, porque no es coherente anidar ese pensamiento o esa posibilidad con un verdadero o verdadera hija de Dios. El Salmo 19, versículo 7a, dice que la ley de Dios es perfecta y por ende revela la ley de Dios nuestra imperfección, la imperfección del ser humano. Veamos que dice capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo conocemos que pecamos? Que estamos en verdadero problema con Dios. Mediante por medio de la ley, dice Pablo. Capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley es como un espejo, nos muestra cuál es nuestra realidad. Que solo por nuestros propios recursos no llegamos, nos quedamos cortos. Capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pablo no está hablando de la noción general de lo que es correcto o incorrecto, que cada uno como seres humanos tenemos. Porque en tal caso aún los gentiles ya lo saben. Fíjense que dice capítulo 2 de Romanos, versículo 15, que ya hemos estudiado, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El versículo 14, para que entendamos mejor el texto, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pablo no está hablando justamente de esa noción general de qué es lo correcto o lo incorrecto. Lo que realmente Pablo apunta aquí en este pasaje es acerca del conocimiento del alcance y la depravación total del pecado en la raza humana. Pablo emplea los pronombres yo y nosotros, lo que indica que está dando su testimonio personal y al mismo tiempo enseñando una verdad universal. Él se está refiriendo a la convicción de pecado que el Espíritu Santo obró en su propio corazón por medio de la ley, antes y durante su encuentro personal con Cristo. Fíjense, vayamos a Hechos 9. Su encuentro personal, camino a Damasco. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermoso pasaje donde vemos lo que es la conversión del apóstol Pablo. Saulo antes, luego el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Como hemos estudiado anteriormente, y por eso lo menciono y por eso le dimos lectura ahora, ¿por qué él usa, digamos, este pronombre en primera persona, usando el yo y luego en nosotros? Porque él quiere mostrar lo que Dios hace, no lo que hace el hombre. Dios es el quien convierte, Dios es quien da la nueva naturaleza, Dios es quien te convierte en una nueva criatura. Por eso él escribe después que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todo hijo o hija de Dios tiene un antes y un después, marcado pero radicalmente. ¿Por qué? Porque es mejor que el resto, no. Porque es el obrar de Dios. Porque es Dios quien nos sacó de ese, como decíamos hace un momento, de ese molde, de ese yugo, de la esclavitud, es quien nos libertó. Y es aquel que nos dio vida, es el que hizo que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es un obrar divino. Es como los hombres que acompañaban a Saulo. Dice acá el texto, dice que se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Escucharon la voz? La voz fue dirigida a Saulo. Dios obró en Saulo. Dios lo convirtió. ¿A dónde iba? Iba a aprender a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? No estaban persiguiendo, él perseguía a cristianos, pero estaba persiguiendo a Dios mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. La conversión de Pablo. Una vez más, vemos claramente que no podemos simular o decir que somos un poco cristianos y un poco no cristianos. No existe eso. Según la palabra de Dios, no existe. O sos un hijo de Dios o sos un hijo del diablo. Es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. No hay otra alternativa. No hay matices acá que podés por unos días ser hijo de Dios, por unos días ser hijo del diablo. No se puede servir a dos señores, dice la Escritura también. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Porque vamos a amar a uno, vamos a aborrecer a otro.
Como hemos visto en el Evangelio de Juan, claramente Jesús le dijo a estos religiosos del momento, escribas y fariseos, que ellos verdaderamente no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, porque lo que dice, los deseos de vuestro corazón queréis hacer, y vuestro padre es el diablo, es el padre de la mentira, es homicida del principio. Y acá claramente hemos visto en este relato de Hechos 9 la conversión del apóstol Pablo, donde claramente no hay lugar a dudas. Era un esclavo del pecado, Dios lo convirtió en un siervo de la justicia, en un siervo de la obediencia, a la obediencia. Le dio un nuevo corazón, lo libertó, le dio un nuevo molde. Hay un antes y un después, claramente, marcado. Estaba muerto, lo que la Biblia enseña, estaba muerto. Luego Dios le dio vida. Y él así de esta forma se refiere a su propio, como Dios obró en su propio corazón por medio de la ley, antes y durante, dice, el encuentro con Cristo, camino a Damasco. Pablo, antes de su conversión, pudo haber hecho la oración tranquilamente que hizo el fariseo allí en Lucas 18, del 11 al 12. Vayamos a esta cita, Lucas 18, del 11 al 12. Lucas 18, 11 dice, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pablo tranquilamente podría haber estado orando de esta forma, porque él era, humanamente hablando, un santo, humanamente hablando, exteriormente hablando. Era santo, cumplía con toda la ley. También allí en Mateo 19, el encuentro de Jesús con el joven rico, 19:20. El joven le dijo, después de que Jesús dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo a ti mismo, el joven le dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Tranquilamente podría haber respondido de la misma forma el apóstol: todos estos mandamientos los he guardado desde que era muy chico, desde muy joven. ¿Qué más me falta? No me falta nada. Humanamente tengo todo, hago todo bien, hago todo perfecto, cumplo con todo, cumplo principalmente con la ley de Dios. Tranquilamente reunía todas las condiciones, tenía el perfil de la oración de este fariseo, también del joven rico. Podría haber asegurado con total certeza que había guardado la ley desde su juventud. Pero eso sabemos por lo que dice la Escritura, no lo salvó a Pablo o a Saulo. No te salva a vos, no me salva a mí, no salva a nadie. Porque no depende de nosotros, depende de Dios, depende de la gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No sirve, no cuenta nuestras justicias, como dice Isaías. Para Dios son considerados como trapos de inmundicia. Nos quedamos muy cortos,
No llegamos al estándar de la justicia de Dios, como hemos visto desde a partir del capítulo 1 de Romanos. No llegamos. Al contrario, estamos en graves problemas. Somos merecedores del castigo de Dios. Por nuestros propios pecados, no por los ajenos, por los míos. Yo merecía el castigo eterno. Vos merecerías el castigo eterno. Como hemos visto anteriormente, hemos trabajado para eso. No hemos ganado esa retribución. No hemos ganado esa justa compensación. Castigo eterno en el infierno. Eso es lo que nos merecemos todos los seres humanos por igual. Todos estamos separados delante de Dios al mismo nivel. Nadie está un poquito más cerca de Dios que otro. Nadie. Eso lo hemos visto también. La Biblia lo declara así. Dios lo dice así. Por lo tanto, solamente, como mencioné recién, por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Es un obrar de Dios. Dios es quien nos transforma. Pero Dios quiso usar, dice Pablo, la ley. ¿Para qué? Para revelar, para establecer el estándar de Dios y al mismo tiempo nuestra absoluta imposibilidad de alcanzar ese estándar de justicia. Versículo 8 del capítulo 7 de Romanos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjese que versículo 11 que dice lo mismo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pablo, una vez más, aclara que la ley en sí misma no es pecaminosa, ni responsable ni por la existencia del pecado. Es el pecado que se encuentra ya en nuestro propio corazón. Y dice, y toma ocasión por el mandamiento de la ley. Y eso produjo, dice, toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. El problema es el pecado, no la ley. La ley nos revela cuál es la realidad de nuestro pecado. Qué tan pecaminoso es nuestro corazón. Qué tan depravados estamos. Totalmente. No es que tenemos un poquito de pecado. Estamos imposibilitados para reconciliarnos con Dios, producto de nuestros pecados. Y solamente, como dice la Escritura, hay una sola forma, una sola manera de podernos reconciliar con Dios, solucionando nuestro problema con el pecado. Y es a través de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Es lo único que satisfizo. Es la única persona que realmente saldó la cuenta que ningún ser humano podía saldar, ni aún en el infierno eterno. Solamente Cristo en la cruz. En Él cargó el pecado de todos nosotros. Tomando ocasión por el mandamiento de la ley, dice Pablo. Este término ocasión se utilizaba originalmente para hacer referencia al punto de partida o base de operaciones para una expedición. El pecado utiliza el mandamiento, o sea, la ley como un fortín desde el cual lanza su ataque maligno. Tomando ocasión. El punto de partida, la base de operaciones, es el mandamiento, es la ley. Y ahí se lanza el ataque maligno. Desde nuestra concepción, que en maldad hemos sido formados, dice la Escritura, nos rebelamos ante cualquier orden de prohibición, por naturaleza, tomando ocasión por el mandamiento. La ley no puede limpiar el corazón de pecado. La ley no te puede salvar, sino solamente hacer que el pecado sea más evidente. Por eso Pablo dice, sin la ley el pecado está muerto. No es que el pecado no tenga existencia aparte de la ley,
porque obviamente eso no es cierto. Pablo ya ha dicho que mucho antes de que la ley fuera revelada, el pecado entró al mundo por medio de Adán y luego fue imputado a todos sus descendientes. Toda la raza humana quedó contaminada por el pecado, excepto uno, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo, en toda la raza humana, por un solo hombre, Adán. Y sí, por el pecado la muerte. Y ya habíamos estudiado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante, hemos visto hace poquito, porque la paga del pecado es muerte. Todos los descendientes de Adán estamos bajo maldición, bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado. Y solamente podemos ser libres a través de un obrar milagroso de Dios, solamente por el poder de su palabra, por el obrar de su Espíritu Santo. Ahí en versículo 5:13 también de Romanos: pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice Pablo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claramente la Escritura nos muestra que antes de la ley ya había pecado. No es que la ley dio comienzo al pecado. La ley, como dije recién, es un espejo donde vemos lo pecaminoso que somos, en cierta medida, porque estamos limitados, pero mucho más es lo que Dios considera el pecado. Él pagó el gran precio, como dice la Escritura. Lo que Pablo muestra aquí en Romanos 7:8 es que el pecado está muerto en el sentido de que se encuentra en una especie de letargo, donde no está plenamente activo, hasta tanto aparece la ley, haciéndolo más y más asfixiante y agobiante. John Murray observó lo siguiente: que entre más la luz de la ley de Dios, que entre más la luz de la ley de Dios brilla en el interior de nuestro corazón depravado, se incita una mayor enemistad en nuestra mente y una oposición contra Dios, lo cual prueba que la mente de la carne no está sujeta por naturaleza a la ley de Dios. Cuando una persona es confrontada por la ley de Dios, la cosa prohibida se torna aún más y más atractiva que nunca. No tanto por algo inherente a ella, sino porque se constituye en un canal para la afirmación de la voluntad del ego. A menudo, cuando las personas son advertidas con señales como no pasar o no pisar, no usar, etcétera, etcétera, dichas personas sienten un impulso en su interior para hacer precisamente lo que la señal prohíbe. La ley dice: no exceda velocidad, no pases, no cruzar, pare. Y hay algo que fluye dentro de nuestro ser, un gran impulso en nuestro interior para hacer precisamente lo que la señal o lo que las señales prohíben. ¿Eso de qué habla? De nuestro pecado frente a la ley. Nos resistimos, nos rebelamos. Y eso es lo que justamente el apóstol está mencionando aquí, y dice claramente aquí en versículo 8: mas el pecado, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. No codiciarás,
¿Por qué no puedo desear eso? ¿Por qué no puedo tener eso? Pero no nació el pecado con la ley, sino es como que se activó, es como que nos despertó un gran impulso a hacer lo contrario. O piden silencio en algún momento. ¿Y por qué? ¿Cuántos se rebelan ante eso y empiezan a hablar o gritar más fuerte? O cualquier orden o cualquier ley que tengan que observar. ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué esa rebeldía? Porque hay pecado. Y a eso justamente apunta. Si no es como que parece como que no estuviera el pecado, pero aparece la ley y se reaviva. Y muestra lo que realmente hay, como hemos leído. Por la ley hemos conocido que tenemos pecado, y no poco pecado. Estamos totalmente depravados, imposibilitados. Y ese es el pecado que moraba en nosotros. Que éramos esclavos del pecado, de ese pecado. Pero también Pablo quiere decir cómo Dios obró y cómo Dios lo convirtió y cómo Dios lo regeneró y lo transformó. Y ahora, aún así, ya siendo su hijo, también peca, pero la realidad es que, como hemos venido estudiando, Él ama su palabra y nosotros debemos amar su palabra. Nos debe realmente importar confesar nuestros pecados cuando fallamos delante de Dios. Debemos examinar nuestros corazones y ver si realmente hay esa resistencia a obedecer la ley de Dios. Si realmente queremos hacer lo contrario de lo que las señales indican. Dios nos ha dejado su palabra montones de mandatos. Y si realmente hemos conocido la verdad, no vamos a obedecerle solamente para no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Vamos a obedecerle porque realmente tenemos un nuevo corazón. No por el sentido mismo de la obligación, de decir, bueno, tengo que cumplir lo que Dios dice y no me queda otra alternativa y si no me va a ir mal en la vida. Amo a Dios. Como hemos leído una y otra vez, sus mandamientos no son gravosos. Amamos su palabra. Realmente queremos honrarle, queremos agradarle, pero si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a agradarle? ¿Cómo vamos a servirle bien si no lo conocemos? Vamos a estar pecando de ignorancia, vez tras vez. Debemos conocer su palabra cada día más. Debemos ver con claridad lo que su palabra nos dice. Y como decíamos hoy al comienzo, ver si realmente soy un hijo o sos una hija de Dios frente a la luz de su palabra. No podemos, como dice acá Pablo, decir o anidar en nuestra mente, como hemos visto en capítulo 6 y en capítulos anteriores, que la ley es pecado. O que porque Dios me salvó y ya no estoy más bajo la ley, ahora puedo vivir como se me da la gana. No es verdad. Estoy no siendo fiel a la palabra de Dios. Y estoy manifestando que no soy un verdadero hijo de Dios, y eso es lo más triste. Y eso me debe llevar a un verdadero arrepentimiento. Y es por lo que oramos cada día, para que podamos realmente ser hijos de Dios, verdaderos, auténticos. Pero eso es lo que la palabra del Señor dice. Recordemos esta expresión tan fuerte, tan contundente. En ninguna manera, de ningún modo. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser hijos de Dios. ¿Somos o no somos? ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? ¿Continuamos siendo hijos del diablo o somos hijos de Dios? No podemos ser un poco y un poco. Dios nos dice eso en su palabra. Y eso debe ser en eso debemos meditar cada día en nuestros corazones. Y si realmente somos hijos de Dios, amén. Y busquémosle cómo agradarle en su palabra. Leamos su palabra, estudiemos su palabra. Seamos obedientes, como veíamos hoy. No solamente oír,
conocer intelectualmente, sino ponerla por obra. Que vivamos el Evangelio. Fuimos alcanzados con su Evangelio, vivamos conforme al Evangelio. Vivamos para la honra y la gloria de Dios. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Si no hemos sido declarados justos, nunca vamos a estar en el proceso de santificación. Y en ese proceso no lo estamos por nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas. Lo estamos siempre por la gracia de Dios. Nunca olvidemos eso. Fuimos declarados justos por la gracia de Dios, estamos en el proceso de santificación por la gracia de Dios, seremos glorificados por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Nada por obrar humano. Nada va a ser producto de nuestras propias justicias. Pero sí Dios pide que, o no, Dios dice que, en su palabra declara que Dios sí preparó buenas obras para que andemos en ellas, como evidencia natural de que hubo un nuevo nacimiento. Como lo vimos en la conversión del apóstol Pablo. Antes, ¿qué hacía? Ahora, ¿qué hacía? ¿Qué comenzó a hacer? Como hemos dicho en predicaciones anteriores, no es sumar algo más a tu propia agenda del ser cristiano. No es eso. No se trata de eso. Dios, nuevamente, Dios es quien te convierte. Dios es quien te da la nueva naturaleza. Por eso no podés no amar la palabra de Dios. Vez tras vez, le hemos dicho, si has nacido espiritualmente, deseas la palabra de Dios. Si no deseas la palabra de Dios, si no es tan relevante la palabra de Dios para tu vida, examina tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios a tiempo. Que no sea demasiado tarde. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ir viendo versículo tras versículo lo que tu palabra claramente nos enseña. Y, Señor, te rogamos sobremanera, Señor, que tú obres con salvación en las personas, sobre todo pensamos en los niños, adolescentes y jóvenes que aún no te conocen. Señor, para que puedan examinar sus corazones y ver la realidad, Señor, de que no es un juego hablar de tus cosas o acerca de la salvación misma. Lo que está en riesgo, lo que está en juego, Señor, verdaderamente es tu eternidad. Señor, y hay claramente dos posibilidades, como tu palabra lo muestra, lo enseña, que o es la eternidad en el infierno pagando lo que debemos pagar como pecadores, eterno infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará, o es eternamente disfrutando de tu gloria, de tu majestad, por los siglos de los siglos. Señor, y esto es un obrar tuyo, por eso acudimos a ti pidiéndote y queriendo ser fieles en predicar tu palabra como tú quieres que lo hagamos. Que no nos salgamos ni a diestra ni a siniestra, Señor, de lo que tu palabra dice. Señor, ayúdanos a cada día, Señor, a estar a cuentas contigo, a confesar nuestros pecados que cometemos como hijos tuyos, Señor, y así poder disfrutar de esa comunión, de esa relación contigo, y también, Señor, poder enseñar a otros y ser de buen ejemplo para otras personas, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, cada persona que está aquí, Señor, y también, Señor, pedimos, Señor, que bendigas a los niños con su maestra, Señor, que haya sido un buen tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.